Bienvenidos al podcast del Consorcio Centro Tecnológico del Agua Quitayanco, liderado por el Laboratorio PROMRA de la Universidad de La Serena, junto a SEASA, Casalac y Minera Los Pelambres como asociados y financiado por Corfo. En cada capítulo, entérate de nuestro quehacer diario, porque desarrollamos y promovemos soluciones tecnológicas e innovativas en recursos hídricos, con enfoque en las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso. Sean bienvenidos y bienvenidas al inicio de la tercera temporada del podcast del Consorcio Centro Tecnológico del Agua Quitayanco, un espacio que desde sus inicios busca poner en la palestra diversas temáticas relacionadas a la situación hídrica de la zona norte del país, un espacio que difunde el desarrollo científico y tecnológico de la región, donde tenemos el objetivo de enseñar en un formato más amigable y natural temáticas que son de vital importancia para la sociedad. Mi nombre es Eduard Páez, periodista del Consorcio Quitayanco, y el día de hoy hablaremos sobre la telemetría. Tiene un nombre bastante sugerente, la verdad. Seguro que todos ustedes allá en casa se estarán preguntando qué es la telemetría. ¿Es un objeto? ¿Es un proceso? ¿Cuál es su utilidad y cuál es su relevancia? Por suerte, el día de hoy contamos con 3 expertos que nos resolverán todas estas y más interrogantes. En primer lugar, quiero presentarles a Aldo Tapia, coordinador del área de geomática y electrónica del Consorcio Centro Tecnológico del Agua, Quitayanco. ¿Cómo estás, Aldo? Hola, bien, Eduardo, muchas gracias por la invitación. También contamos con la participación de Cristian Orrego, coordinador del SEASA-MED, y Adrián Gallardo, ingeniero de hardware, también perteneciente al SEASA-MED. ¿Cómo están? ¿Qué tal va el día? Todo bien, Eduardo. Todo bien, Eduardo. Bueno, estimados, la gente seguro está ansiosa por saber qué es la famosa telemetría y vamos a ir de lo general a lo particular, para que todos salgamos de aquí siendo unos expertos en la materia. ¿Alguno de ustedes me podría dar un alcance de una definición de la telemetría? Cristian, tú, vamos. Sí, yo creo que lo más fácil es pensar como en la descomposición de la palabra, porque tele que significa desde lejos y metría que es medir. Yo creo que es lo más fácil de pensar en términos generales acerca de la temática de hoy día. Y Aldo, ¿me podrías contar por qué es importante utilizarla? Sí, bien como dice Cristian, la telemetría es el acto de medir a distancia cierta información. Entonces, esta información que es medida, que también es procesada y que también es transmitida mediante los sistemas de medición, permiten a los usuarios de poder generar reportes de información respecto al uso de ciertos recursos, al uso de otras variables que podrían conllevar a tomar una decisión. Por ejemplo, la telemetría, si bien para muchos es un concepto relativamente nuevo, cuando en los últimos días está bastante en boga por el decreto de control de extracciones efectivas, de monitoreo de extracciones efectivas, ha sido súper común en el ámbito de la industria. De hecho, gran parte de las industrias tienen casi todos sus procesos monitoreados mediante telemetría, ocupando diferentes tipos de sensores, y en base a la información que estos mismos sistemas recopilan, toman decisiones ya sea de forma manual, como cerrar o abrir alguna válvula, o también pueden tomar decisiones de forma automática, como regular cierta temperatura, por ejemplo, en un proceso dentro de la industria alimentaria. Entonces, según mi visión, creo que la telemetría lo que brinda es información al usuario para que pueda tomar mejores decisiones y pueda gestionar de mejor manera los recursos. Entiendo. Y Aldo, ¿en qué zona sientes que es más apropiado su uso, particularmente? Si es que nos referimos a zonas geográficas, yo creo que hoy en día, con los diferentes tipos de tecnologías que tenemos a nuestro alcance, probablemente podemos utilizar la telemetría o implementar la telemetría en prácticamente cualquier lado. Si es que consideramos que existen antenas que puedan enviar información mediante satélite. Pero de forma práctica, lo importante es poder tener un canal donde pueda viajar nuestra información. Dicho canal, el más utilizado es en las redes de telecomunicación, o comúnmente como se conocen las antenas de celular, y hoy en día gran parte de las zonas están cubiertas con señal de telefonía. Y en el caso de, por ejemplo, no exista una señal fuerte o lo suficientemente, no es la palabra fuerte, intensa, para poder transmitir la información, se pueden ocupar estaciones de repetición por radiofrecuencia y de esa forma poder enviar la información hacia el sistema de telecomunicación. Entonces, dicho eso, yo creo que fácilmente se puede implementar en prácticamente cualquier lado urbano, en gran parte de las zonas rurales, y ya si es que estamos hablando de poder invertir en recursos, de poder
contratar un plan de datos satelitales y además adquirir los mecanismos, antenas, módulos, etcétera, para poder transmitir la información, yo creo que se puede aplicar la telemetría en cualquier lado. Perfecto. Aún así, Cristian, si tú puedes responderme esto, imagino que tiene que haber un público en específico a quien está dirigido este producto o servicio de la telemetría. ¿Me podrías contar un poco acerca de eso? Sí, bueno, la telemetría es un término bien general y se refiere como a una tecnología, entonces es bueno también pensar que la telemetría ocurre a todo nivel de la sociedad. Entonces, el caso más cercano puede ser, ponte tú, los GPS que le ponen en el auto. Esa es una telemetría que tiene el común de las personas y en el fondo la utilidad que brinda es saber dónde está tu auto. Y por lo tanto ese es un ejemplo muy cercano a la gente que uno podría decir que es lo que es la telemetría. Ponerle un GPS al auto para medir la posición y transmitirlo a algún lugar. Relacionada con el recurso hídrico, ¿cómo se aborda la telemetría? Sí, ahora es importante entender que el recurso hídrico en la región está relacionado con el ciclo hidrológico. Entonces tú tienes muchas partes del ciclo hidrológico que uno podía abordar, ¿cierto? Partiendo por lo que pasa en el mar, los vientos, la lluvia, la nieve que cae. Sabemos que la nieve es la que en el fondo acumula el agua para nosotros y que luego se va a los ríos y al agua subterránea. Entonces tú puedes hacerle el seguimiento completo a este ciclo y como es tan amplio en el fondo tú puedes, bueno, lo tenemos dividido de hecho en la región en distintas instituciones quién hace qué. Tenemos la DMC que monitorea y hace seguimiento de condiciones atmosféricas y climáticas, la DGA que tiene muchas estaciones de monitoreo en los ríos, por ejemplo, y en algunos pozos también. Y nosotros en particular en el CEASAMET tenemos una red de más o menos un poco más de 40 estaciones meteorológicas nuestras que tenemos distribuidas en distintos lugares de la región, pensando primero desde la meteorología, ¿ya? El CEASA mete un departamento de meteorología dentro del CEASA, que es un centro de investigación científica. Sin embargo, los últimos años, haciendo este seguimiento del ciclo hidrológico, nos hemos ido tratando de mover un poco más hacia la cordillera. Entonces, la parte de valles del monitoreo que hacemos, por ejemplo, tenemos monitoreo de precipitación y de temperatura, que yo diría que son los dos principales tipos de monitoreo que uno hace para la agricultura principalmente, y ahí ponte tú, lo que te puede brindar un sensor de temperatura es que puedes saber, por ejemplo, cuando hay olas de calor o cuando hay helada. Entonces, ese dato, por ejemplo, cuando hay una helada, significa que el agricultor, por ejemplo, puede cobrar seguro, o si lo sabe desde antes, prepararse y hacerle seguimiento. Entonces sabe que si la helada no fue tan fuerte, por ejemplo, a lo mejor no se le van a morir las frutas dependiendo del estado fenológico en el que esté, etcétera. Entonces, nosotros brindamos ese servicio público de hacer ese monitoreo para el usuario en general y para el que lo requiera. Asimismo, cuando llueve, ponte tú, le podemos hacer seguimiento a los eventos. Entonces, cuando la autoridad va a reaccionar a decir, oye, llovió más de X milímetros por hora, entonces hay peligro de crecida, por ejemplo, se pueden ayudar de nuestro sistema que está en línea y en tiempo real para poder reaccionar, porque tenemos esta red puesta en toda la región de Coquimbo. Claro, Cristian, perdón, disculpa, ¿podrías contarnos un poco desde cuándo ustedes desde CEASAMET han comenzado a trabajar con la telemetría? Sí, el CEASAMET el fuerte de la red, porque existe más o menos del 2018 en forma incipiente con los primeros puntos de monitoreo que se instalaron, empezó el 2013. Justo coincidió con que estábamos en un periodo como ahora de sequía de varios años, en donde existía esta duda de qué pasa con el agua, va a seguir lloviendo, cuánto llovió, esto es más o menos que antes, etcétera. Entonces el CEASA como centro científico dio como respuesta a crear este laboratorio que es el CEASAMET, en donde está formado por un grupo más o menos amplio de profesionales de distintas disciplinas y esta red que era la infraestructura. Entonces tenemos infraestructura que nos da datos y tenemos profesionales que lo interpretan para ayudar en la toma de decisiones. Eso ocurrió el 2013, entonces el grueso de nuestra red parte del 2013. Aldo, ¿me podrías tú contar un poco de cómo se trabaja la telemetría desde el consorcio Quitayanco? Sí, claro, por supuesto. Bueno, todo partió por la necesidad de poder medir el recurso hídrico en base a una iniciativa que Quitayanco llevó a cabo hace un par de años. En base a esa necesidad empezamos a buscar alternativas que fuesen prácticas, que fuesen fáciles de poder implementar y que se adecuaran a nuestras necesidades.
Y a partir de ello, empezamos a trabajar con diferentes placas de desarrollo, de ellas, bueno, las más conocidas son Arduino, también la serie SAP y otro tipo de placas, donde empezamos a implementar rutinas de programación para poder medir ciertas variables cada X cantidad de tiempo. Posterior a ello, empezamos a incorporar dentro de estas mismas placas de desarrollo todos los módulos para poder transmitir esa información a la red que había mencionado anteriormente. En paralelo a ello, también estuvimos probando diferentes tipos de sensores para poder medir agua libre, bueno, principalmente los recursos de agua superficiales, como el agua que puede fluir a través de un canal o a través de un río, y también el agua en los pozos. Entonces, a partir de ello, junto al desarrollo del data loader, que el elemento que recopila esta información, la almacena y también la transmite, estuvimos probando estos tipos de sensores para poder definir cuál es el que se adapta mejor a nuestros requerimientos y también a las condiciones de la región de Coquimbo, porque por el hecho de ser una zona del norte de Chile, de tener temperaturas de verano bastante elevadas, hay ciertos sectores que no tienen un buen desempeño, mejor dicho, en estas condiciones. Y en base a eso fuimos trabajando con esta línea de desarrollo de sistemas de telemetría enfocados principalmente en recursos hídricos, ya sea superficiales y subterráneos, como también últimamente hemos estado trabajando en poder analizar la cosecha de agua atmosférica mediante sistemas de trapaniebla y colectores de rocío, también utilizando estos tipos de sistemas. Para poner también un poco más de contexto de cuáles son los usuarios que también hoy en día están apareciendo muy fuertemente dentro de las últimas modificaciones del Código de Agua, que si no me equivoco fue el 2008, se incorporaron dentro de los artículos exigencias que no existían hacia ese entonces. Entonces, dentro de la exigencia, bueno, hay dos artículos que son muy importantes. Está el artículo 38, donde según el Código de Aguas, cada usuario debe construir un sistema de medición y de transmisión de la información de uso de los derechos de aprovechamiento que fueron concedidos para aquel usuario. Y después en el artículo 68 indica que la Dirección General de Agua puede exigir esa información. Entonces, a partir de ello, nació todo este decreto de monitoreo de extracciones efectivas que ha aplicado a todos los usuarios que posean derechos de aprovechamiento tanto superficiales y subterráneos. Entonces, este decreto que empezó a exigir que los usuarios empezaran a medir y transmitir su información, ha generado un boom de empresas que se han dedicado a generar estos sistemas de telemetría, dentro de los cuales nosotros, bueno, y también SEASAMED, el equipo de Cristian, estamos metidos dentro de este mundo. Entonces, estos sistemas se están volviendo cada vez más un requerimiento más que una opción. Claro, es un requerimiento debido a que el principio del monitoreo de extracción efectiva es velar por el buen uso de los recursos. Entonces, la única manera de poder hacerlo de forma efectiva y también para poder tomar decisiones de forma oportuna es haciéndolo mediante sistemas de telemetría. Y hoy en día, todos aquellos usuarios que tengan pozos con derechos de aprovechamiento deben implementar estos sistemas de telemetría. En algunos casos pueden ser cosas relativamente muy sencillas como, para colocar un poco más de contexto, este decreto de monitoreo de extracción efectiva establece diferentes criterios para medir los recursos hídricos. Entonces hay criterios que son laxos, que son para caudales muy pequeños, tanto de extracción de aguas superficiales como de de uso de aguas superficiales como extracción de aguas subterráneas, donde, para pozos muy pequeños, lo único que debe hacer el usuario es tomar la cantidad total de litro o metro cúbico extraídos durante un año a través del uso de un flujómetro que puede ser mecánico, que no necesariamente tiene que ser electrónico con un sistema complejo, y esa información enviarla a la DGA una vez al año. Pero pueden llegar a exigencias mayores, como para pozos que, para el contexto de la región de Coquimbo, son mayores a los 30 litros por segundo en cuanto al derecho que ha sido concedido, donde deben medir el agua cada una hora, tanto el nivel del pozo como el agua extraída, y enviar esos datos de forma directa a la plataforma de la DGA usando un archivo predefinido tipo XML, que es como se llama de forma técnica, o utilizando el software de la DGA. Lo mismo aplica a los caudales. Para canales bastante grandes, con derechos sobre los 800 litros por segundo, deben hacer lo mismo. Y para caudales relativamente bajos, de menos de 100 litros por segundo concedidos, solamente deben medirlo una vez al mes mediante
un tipo de aforo que se denomina método velocidad área, o también se puede ocupar el método de tiempo caudal, o sea, de tiempo volumen. Entonces, en función a estos diferentes criterios, hay usuarios que le urgen la implementación de estos sistemas. Bueno, esto fue decretado en 2019, así que ya debiesen tener estos sistemas implementados, a pesar de que la opción de este tipo de tecnología, como es principalmente a usuarios de tipo agrícola, ha sido relativamente lenta, pero ya debiesen estar operativos gran parte de los sistemas. Entonces, en base a esto, aquellos usuarios de aguas tuvieron que incorporar este tipo de tecnología, conocer este mundo de la telemetría y hacerlo más que nada por lo que dicta la ley. O realmente la telemetría se torna como un tema bastante interesante y yo creo que igual a la gente le interesa conocer un poco más a fondo lo que es la parte técnica. Así que, Adrián, quiero hacerte una pregunta. O sea, más que nada una pregunta es que nos cuentes un poco sobre el hardware que tiene la telemetría integrado, el tema de los sensores, cómo es el funcionamiento de eso. Bueno, como comentaba hace un momento Cristian, el tema de la telemetría es muy amplio, entonces también voy a tratar de ser lo más amplio posible en las definiciones, que igual es bien común las distintas etapas que componen un sistema de telemedición. Lo más importante al final, que es de donde nosotros queremos obtener el dato, es el sensor, que puede ser un sensor de cualquier cosa, depende del uso que se le va a dar a este sistema. También, como comentaba Aldo, puede ser en el caso de su aplicación, flujómetro, etcétera, o sensores de nivel de los pozos. Después tenemos otra parte que tiene que ver con el almacenamiento de los datos, que ya está bien, estamos tomando los datos, pero tenemos que almacenarlos idealmente. Eso no es como obligatorio que el mismo sistema de telemetría lo almacene, pero idealmente almacenar los datos cada cierto tiempo. Y para definir cada cuánto tiempo se van a hacer estas mediciones y almacenamiento de datos, donde también se requiere un procesador. Generalmente la etapa del procesador con el almacenamiento de datos están concentradas en un mismo dispositivo que es un data logger. Normalmente trae una memoria interna, entonces la persona que lo configura dice toma un dato cada cierto tiempo y guárdalo en tu memoria interna. También la última parte, que para que sea una medición a distancia se necesita la comunicación. Entonces ahí es donde tenemos también esta otra patita, que también existen una infinidad de tecnologías para comunicarse de forma remota. Puede ser a través de las redes de celular. También existen tecnologías de radio que se han ido masificando últimamente con este boom del Internet de las cosas, que ya no es una gran cantidad de datos, sino que son poquitos datos, pero de una gran cantidad de dispositivos distintos. Entonces también se han ido cambiando en ese aspecto un poco como los conceptos de cómo se comunican los dispositivos hacia Internet para transmitir las mediciones que están tomando, o viceversa, en caso de que se requiera controlar algún dispositivo que esté en terreno. Bueno, y aparte de todo esto, que es como el soporte para esta tecnología, el soporte energético. También se requiere un módulo que sea una fuente de poder estable, que garantice que el dispositivo, el sistema de telemetría esté siempre funcionando, para que el procesador pueda mantener los tiempos de muestreo, los periodos de muestreo, etcétera, y también transmitir los datos cuando sea necesario. Entonces ahí es donde se compone en terreno este sistema. Ahora, naturalmente el sistema de telemetría en sí no es solamente eso, sino que también debe pasar los datos a través normalmente de Internet, y llegar hasta un servidor, que esa es como la otra parte necesaria, que un servidor que tome los datos, los vaya almacenando y finalmente los deje disponibilizados para el usuario final, quien va a leer estos datos. Y ahí es donde también están la interfase hombre-máquina, la interfase del usuario también, para que se pueda al final ver el dato. Sí, al final todo esto radica en que se pueda ver el dato de una forma suficientemente, significa en ver el dato de una forma que te agregue valor. O sea, te interesa conocer la altura del pozo en el instante en que quizás está pasando un nivel crítico de altura, o quizás cuando está cayendo mucha nieve en muy poco tiempo, no así cuando en realidad no hay nieve, como poniéndonos en el caso de cuando cae nieve en cordillera o no. Entonces, al final, todo esto, esta parte del hardware es para llegar a eso, a entregar el dato en el momento en que sea realmente necesario y de la forma que aporte valor. Entonces, eso es como a grandes rasgos lo que estaría componiendo desde el hardware un sistema de telemetría. Suena bastante
complicado como de producirlo en general. Entonces quería saber si eso se ve reflejado en el precio de este producto o servicio. O sea, las personas que les gustaría adquirirlo, ¿cómo está el tema de las cifras en cuanto al sistema? Son sistemas que normalmente son bastante caros, por todo lo que comentaba. No es tan solo, no son sistemas plug and play, salvo cuando uno compra, no sé, un enchufe inteligente, pero aún así llegar a controlar o tener información desde un enchufe inteligente, que es algo que uno puede comprar eventualmente por AliExpress, por ejemplo, barato, dejar operativo eso en el tiempo también te significa mucho tiempo y aprender cosas. Entonces por eso son en general sistemas bastante caros, y por eso se apunta como a hacer sistemas más bien masivos de telemetría, porque ahí es donde los costos se pueden reducir, pero tampoco es que se pueda lograr un sistema que sea muy barato. Se puede como dejar más al alcance, pero de ahí a dejarlo barato es difícil hoy día. Ahora, los montos están como, no sé, hablando muy, así como poniendo en el caso más optimista, que nosotros hemos estado desarrollando hardware al respecto, y si ya podemos decir, nuestra cuestión se puede producir por aproximadamente 1 o 2 millones de pesos, pero eso no está contemplando todo el tiempo que también se ha invertido en ello para hacer esos desarrollos, para hacer esa integración, etcétera. Entonces, si empezamos a sumar todo eso, ¿no?, al final el costo no debiese ser tan solo eso, como el costo de los materiales y la mano de obra, sino que también tiene todo un costo de desarrollo detrás. Entonces, andan desde ahí los costos hacia arriba, como en el caso más baratito que se podría obtener, algo así, pero generalmente, no sé, si hablamos ya de sensores de mucha mayor calidad, se te disparan los precios porque ahí te dan mediciones mucho más precisas, mucho más estables en el tiempo. También son instrumentos mucho más confiables, porque si son instrumentos que los vas a dejar tirados en medio de la nada, donde hay un clima hostil, tiene que ser un instrumento con esas capacidades, y eso cuesta plata. Entonces, por eso son en general sistemas caros de comprar e implementar y mantener en el tiempo también. Perfecto. Bueno, estimados, ya para ir finalizando, entonces, ¿ustedes cómo concluyen la telemetría en el panorama actual de la sociedad? ¿Lo destacan como algo importante que la gente ya debería tener en su conocimiento? ¿Cristian? ¿Puedo responder? Sí, adelante. Sí, mira, en el fondo nos pasa en la región de Coquimbo y le pasa al PROMRA como laboratorio y a nosotros como CESAMET estando involucrados en la telemetría, es que en la región de Coquimbo está en una situación de estrés hídrico, que es muy importante. Entonces, una de las cosas que está pasando muy rápido es que para poder reaccionar al estrés necesita implementar sistemas de control y conocer lo que está pasando. Entonces, esa pregunta de conocer lo que está pasando te fuerza a medir, ¿ya? Esa forzar a medir para el CESAMET ha sido darnos cuenta que nos falta información en cordillera. A propósito de tu pregunta de los precios, entonces una estación de cordillera con todos los sensores que tiene normalmente para medir la nieve, etcétera, vale de 15 millones para arriba, ¿ya? Eso, para nosotros expandir la red, está fuera de nuestro alcance. Entonces lo que hicimos nosotros fue empezar un plan de hacer nosotros nuestros propios dispositivos para hacer telemetría. Por eso está Adrián, que es el ingeniero de hardware que se dedica a hacer estas placas. Eso como que se te olvidó nombrarlo, Adrián. En el fondo nosotros estamos desarrollando dispositivos para tratar de abaratar nuestros costos y para generar una solución que es específica para este problema. Esto mismo lo hicieron en el PROMRA, y por eso ellos tienen su área de telemetría y su área de desarrollo de telemetría, porque también apareció un problema nuevo asociado a la crisis hídrica, en donde tienen que controlar la cantidad de agua que consumen las APR y los usuarios del agua de pozo también. Entonces también se toparon con un problema específico, que no hay muchos productos en el mercado y que además el usuario no tiene tanta plata para pagar por ese monitoreo que la ley lo está obligando a hacer. Entonces ese es el camino del PROMRA, y eso es lo que han estado avanzando estos años también, desarrollar hardware propio con el objetivo un poco de abaratar costos y de generar esta solución específica para hacer monitoreo, y esto con el fin de crear un sistema de gestión del agua. Entonces, si tú sabes cuánta agua hay, cuánta agua se consume, puedes proyectar cuánta agua va a haber, eso mejora tu capacidad de toma de decisiones. Cuando la crisis hídrica está y estamos en un proceso de certificación en la región de Coquimbo, y por lo tanto siempre va a ser necesaria esa información. Ahora, para poder gestionar la poca agua que hay, tú necesitas mucha información. Y eso es lo que estamos tratando de hacer como laboratorio, y por eso estamos tan relacionados. Ellos desde el punto de vista más cercano al usuario de
del agricultor y desde los APR, y nosotros más desde el área de la disponibilidad más gruesa del recurso hídrico. Importante esta información que acotaste, en verdad. Para la gente igual es súper importante saber que hay alternativas más económicas para poder obtener resultados parecidos, similares a los que ofrece la telemetría tradicional. Así que muchas gracias por ese alcance. Y bueno, estimados, ya llegó el momento de cerrar el episodio. Así que yo muy agradecido con todos ustedes, con Aldo, con Cristian y Adrián por su disposición, por el tiempo entregado también. Y nada, con estas conversaciones que finalmente lo que buscan es aportar ese granito de arena para solventar herramientas, para difundir la información, el conocimiento que sea necesario para que la gente y autoridades también puedan tomar decisiones informadas. Ahí unas Gracias, Eduardo, por la invitación. Sí, muchas gracias. Creo que es súper bueno que existan este tipo de espacios. Y bueno, también agradecer también a todos y todas quienes nos están escuchando. Comentarles que este fue el primero de muchos capítulos más que se vienen, para que se mantengan alerta a nuestras redes sociales del Consorcio Quitayanco. Y nada, nos vemos en una nueva edición de Kitai Podcast. Hasta luego.